Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva, que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. A quienes van a ver o escuchar por plataforma YouTube, la solicitud habitual, que se suscriban al canal y que compartan el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de información y de análisis. Martes 20 de mayo, día previo al Día de las Glorias Navales, día festivo, 21 de mayo, como es históricamente habitual en nuestro país. Mañana se conmemora un aniversario más del legendario combate naval de Iquique y combate naval de Punta Gruesa. Dicho hecho histórico, bélico, acaeció en el contexto de la llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile en contra de las hermanas repúblicas de Perú y Bolivia, a partir, vamos a decir, de el 14 de febrero de 1879. Ustedes recordarán que en esa fecha tropas chilenas ocuparon la ciudad de Antofagasta, ciudad de mayoritaria presencia de chilenos que trabajaban en las salitreras del cantón Antofagasta. Era una ciudad, como ya he dicho, mayoritariamente ocupada por connacionales por allá por febrero de 1879, cuando el gobierno boliviano, no respetando un tratado que tenía firmado con Chile, decidió subir impuestos a los productores del salitre en la zona de Antofagasta. Los productores recurrieron a la existencia del tratado firmado por Chile y Bolivia para que el gobierno boliviano no les subiera, bien digo, los impuestos a las exportaciones de salitre. El gobierno de Chile de la época, que encabezaba el presidente Aníbal Pinto Garmendia, requirió, solicitó al gobierno boliviano, conminó al gobierno boliviano a respetar el tratado vigente. El gobierno boliviano no lo respetó y señaló que el 14 de febrero de 1879, si no se pagaban los impuestos adicionales que estaba fijando unilateralmente, simplemente se procedía a embargar las propiedades de los chilenos en Antofagasta. Ese mismo día en que se había fijado el remate, embargo y remate, se hicieron presentes en la bahía de Antofagasta el blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins, que buques desde los cuales bajaron a tierra tropas del regimiento segundo de línea y tomaron la ciudad de Antofagasta. Ese fue el hecho inicial. Posteriormente, en el mes de marzo, Bolivia le declara la guerra a Chile, y el 5 de abril, si la memoria no me falla, de 1879, Perú, que aparentemente no tenía nada que ver en el entuerto, pero sí tenía que ver porque tenía un tratado secreto firmado con Bolivia, el cual decía que cualquiera de los dos que tuviera que enfrentarse bélicamente con otra potencia, el segundo país lo apoyaba. En este caso, Bolivia se estaba enfrentando con Chile, y Perú, de acuerdo con ese tratado secreto que tenían firmado entre peruanos y bolivianos, tenía que
concurrir en apoyo de Bolivia, y por lo tanto Perú el 5 de abril de 1879 le declaró la guerra a Chile. Declarada la guerra, desatada la guerra, fue muy claro tanto para Chile como para Perú, no para Bolivia, porque Bolivia no tenía flota naval, ni de guerra, ni mercante, lo que revelaba, o es un antecedente valioso históricamente hablando, que revela que Bolivia en realidad nunca ha tenido vocación marítima, porque su ubicación está lejos del mar. Su capital está muy lejos del mar, todas sus ciudades están muy lejos del mar, y por lo tanto Bolivia, en ausencia de vocación marítima, no tenía ni una marina mercante ni una marina de guerra. Entonces, para los dos otros países en conflicto, Perú y Chile, fue muy claro en los primeros meses del conflicto que había que dominar el mar. Quien dominaba el mar iba a tener el camino abierto, las puertas abiertas para acceder al territorio enemigo. Si dominaba el mar Perú iba a avanzar con su ejército libremente hacia Chile, y lo contrario, si Chile dominaba el mar, Chile iba a tener en definitiva el control y las puertas abiertas para avanzar sobre Perú. Dada esa convicción, la Armada de Chile, la escuadra, tomó la decisión en obviamente acuerdo con el gobierno de la época, del presidente Pinto, de bloquear el entonces puerto peruano de Iquique, y ahí se fondearon las naves chilenas de tal manera de impedir el movimiento comercial de Perú, y con eso en Iquique, que era en beneficio de Perú, y con eso asfixiar la economía peruana. Finalmente, el comandante en jefe de la escuadra, el contraalmirante don Juan Williams Rebolledo, decidió ir a buscar a la flota enemiga a su puerto base, que era el Callao, dejando el 16 de mayo de 1879 a los buques más débiles de la escuadra a cargo del bloqueo de Iquique. Seguramente Williams, el almirante Williams, estuvo convencido de que se iba a encontrar, y por lo tanto él, a enfrentar a los grandes blindados peruanos, y no creyó en las jugarretas de la historia, ¿verdad?, que lo hicieron a él no ver a la flota peruana que había dejado el Callao, y se cruzaron la flota chilena navegando por alta mar hacia el Callao, y la flota peruana navegando por la costa desde el Callao hacia Arica, que también en esos años era un puerto peruano. Por lo tanto, las dos fuerzas no se avistaron, no se vieron, y por lo tanto no se encontraron, ni menos combatieron. En Iquique quedó la corbeta Esmeralda, un buque ya viejo que había llegado a Chile en 1857, construido como en astilleros ingleses, o en un astillero inglés. Llegó como una flamante corbeta, vapor a hélice, ya he explicado ese concepto acá en el programa, es decir, tenía una innovación tecnológica importante la Esmeralda en su época, pero ya en 1879 estaba ya bastante a maltraer en sus calderas. Su armamento principal obviamente ya no estaba a la altura de la artillería de los nuevos buques, era de madera, y ya existían blindados, ¿verdad?, en la guerra naval. Los tenía Chile, los tenía Perú. Y dejó Williams al mando de la Esmeralda y de la flota, la pequeña flotilla y débil flotilla chilena que iba a permanecer bloqueando Iquique. Dejó al comandante, capitán de fragata, don Arturo Prat Chacón, un hombre que había tenido una carrera naval bastante destacada, además de ser un hombre que se desarrolló en áreas más allá de su condición de marino de guerra. Él, recordemos, estudió Derecho y se tituló de abogado en la Universidad de Chile. Fue profesor
en escuelas o liceos nocturnos en Valparaíso. Y cuando se inicia la guerra, Williams no lo quiere en su escuadra, en su flota, y lo deja como secretario del comandante general de Marina, don Eulogio Altamirano, en Valparaíso. Prat, de acuerdo con lo que dice la historia, sintió vergüenza de aquello, de ver que todos sus camaradas de armas partían hacia el norte embarcados, y él estaba en una oficina de la Comandancia General de Marina en Valparaíso. Pidió autorización para no usar uniforme y no ser identificado como un marino que se quedó en tierra sin ir a combatir a la guerra. Posteriormente la historia se empezaría a alinear con lo que le tenía deparado Arturo Prat, y el secretario nombrado por el gobierno secretario general de la escuadra, don Rafael Sotomayor, lo tomó como su secretario en campaña al comandante Arturo Prat, y a partir de ese nombramiento llegó al teatro de operaciones, a Antofagasta, a Iquique, y fue por eso que finalmente Williams recurrió a él. Saca a Manuel Thompson de la Esmeralda, lo lleva al mando de la Chacabuco, o Aptao, ahí me van a disculpar, pero uno de esos dos buques quedaron bajo el mando de Manuel Thompson el 16 de mayo de 1879, y Prat queda como comandante de la Esmeralda y de todo el dispositivo de bloqueo de Iquique, que también lo conformaba la goleta Covadonga, buque que había pertenecido a la escuadra española que vino a combatir a Sudamérica entre 1865 y 1866, buscando España, la corona española, recuperar viejos territorios de la época colonial. La escuadra chilena capturó de la escuadra española la goleta Covadonga, y ese 21 de mayo aquella ex goleta española también estuvo destinada a la gloria. En la mañana del 21 de mayo arriban muy temprano los dos blindados peruanos Huáscar, Monitor e Independencia, poderosísimos para la época, y obviamente se enfrentan a las débiles naves chilenas. Se divide el combate, la Covadonga pone proa hacia el sur, es traspasada por una andanada del Huáscar, muriendo inmediatamente o quedando gravemente herido para perder la vida durante la jornada el famoso cirujano Videla, hombre de Andacollo, ¿verdad? Y también muere el mozo de cámara Varela, que iba a actuar esa mañana durante el combate como ayudante del cirujano. Así es que la Covadonga se quedó rápidamente sin su equipo médico a bordo. El primer cañonazo del Huáscar le quitó la vida a ambos. La Esmeralda enfrenta al Huáscar, la Independencia sale tras la Covadonga, la historia es conocida, largo cañoneo de parte del Huáscar sobre la Esmeralda, que se defendía como podía. Posteriormente el general Juan Buendía, general peruano, posiciona artillería en la playa, y es esta artillería más que la del Huáscar la que empieza a dañar y a generar el reguero de sangre y la muerte a bordo de la corbeta chilena. Finalmente Grau, ya convencido de que no habían torpedos estáticos protegiendo a la Esmeralda, decide atacar con el espolón. Primer espolonazo, salta el comandante Prat a bordo del Huáscar, seguido del sargento Juan de Dios Aldea y un marinero. Ambos pierden la vida, o todos pierden la vida. Prat recibe un balazo en la zona torácica, queda gravemente herido de rodillas sobre la cubierta del monitor Huáscar y es rematado por un marinero con un balazo en la frente. Aldea queda gravemente herido y posteriormente también pierde su vida. Segundo y tercer espolonazo del Huáscar. Al tercero
a las 12:10 de la mañana de ese 21 de mayo de 1879, se va a pique la corbeta Esmeralda, teniendo como comandante ya no a Prat, que estaba muerto en alguna dependencia del Monitor peruano, sino que tenía como comandante en el momento de su hundimiento ni más ni menos que a un Copiapino, el teniente primero Luis Uribe Orrego. En el caso de la Covadonga se fue muy pegadita a la costa, apelando a su menor calado respecto de la independencia. Posicionó Carlos Conde, el comandante de la Covadonga, buenos fusileros en las arboladuras de la goleta, los cuales impidieron en todo momento que fuera usado el cañón de proa, el poderoso cañón de proa que tenía la fragata blindada Independencia. No pudieron utilizarla, hubiese sido letal para la Covadonga si ese cañón se hubiese utilizado. La proa es la parte delantera de un buque. Ese cañón de proa no se pudo utilizar. Los fusileros fueron muy efectivos. Marino peruano que se acercaba al cañón era marino peruano muerto o herido. Quien tuvo a cargo dirigir la fusilería y artillería esa mañana a bordo de la Covadonga, otro de Atacama, el teniente Manuel Orella Echanes, nacido en el puerto de Caldera. Finalmente se siente un roce en la quilla de la Covadonga. Dicen que Carlos Conde exclamó: "Aquí se fregaron", y así nomás fue. El mayor calado de la independencia hizo que la enorme fragata blindada peruana encallara en los roqueríos frente a Punta Gruesa. Volvió la Covadonga sobre su estela una vez comprobado el triste final, el dramático final de la fragata peruana, y comenzó a cañonear y a emitir disparos de fusilería sobre la Independencia para así obtener su rendición. Se rinde la Independencia y junto con eso se observa desde el norte aparecer los humos y la figura lejana del Monitor Huáscar, lo que hizo que Conde rápidamente pusiera proa hacia el sur, entendiendo ya cuál había sido el destino de Prat y la corbeta Esmeralda. Amigos y amigas, fieles auditores de Radio Festiva de Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, los invito mañana a disfrutar de este día festivo, de este día nacional, 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Pásenlo bien. A quienes van a ver o escuchar este programa por plataforma YouTube, los invito a suscribirse al canal y a compartir el video. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una excelente tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.